Las noticias en tiempo real. Infórmate. Metrópoli Noticias. Con los periodistas Alberto Millán. A través de las redes sociales, toda la información en tiempo real. Metrópoli Noticias. El epicentro de la información. Síguenos de lunes a viernes. Buenas tardes a todos ustedes, gracias por estar con nosotros este martes ya 17 de febrero, tenemos mucha información que compartir con todos ustedes, así que los invitamos a que se queden con nosotros estos 60 minutos de información. Saludamos a todos los que ya nos están escuchando y viendo a través de nuestras plataformas digitales y también en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok e Instagram. Por supuesto, agradecerles de antemano sus likes y sus comentarios a lo largo de este espacio de información. Los saluda su amigo Alberto Millán y miren, vámonos directamente con las noticias que tenemos listas y preparadas para todos ustedes. El día de hoy se llevó a cabo esta reunión entre distintas instituciones del estado de Morelos para llevar a cabo una coordinación real que vaya encaminada a recuperar la paz en el estado de Morelos. A esta reunión acudió el obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, quien, por cierto, advirtió que es importante, que es necesario que se investigue no solamente a los 5 presidentes municipales que están supuestamente bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, sino que estas investigaciones se amplíe a más alcaldes que, dice el obispo, están involucrados con la delincuencia organizada y que no esperen, dice él, y le pide al gobierno del estado no esperar a que suceda lo que ocurrió en Tequila, Jalisco, donde un presidente municipal quedó totalmente rebasado por la delincuencia organizada e incluso tuvieron que destituirlo y procesarlo. Dice que antes de que esto suceda como lo ocurrió en Tequila, que aquí en el estado de Morelos se empiece ya a investigar como primer punto a los presidentes municipales y caiga quien caiga, dice el obispo de la diócesis de Cuernavaca. Vamos a escuchar. El sexenio anterior fue terrible, no se va a solucionar rápidamente. Por eso estoy incentivando, animando, agradeciendo y pidiendo como ciudadano que las cosas sigan todavía. ¿Se tiene que abrir investigación entonces en contra de más alcaldes? Yo creo que debería ser, si queremos que la corrupción termine, los gobiernos, no queden organizados. Yo creo que debería ser. Yo creo que eso es uno de los puntos también. Si está en esta reelección el gobierno organizado, lo único que hacen esos gobiernos es cooperar con ellos y esa paz no la vamos a encontrar. Entonces sería uno de los puntos principales por los que habría que comenzar. ¿Cómo comenzar a limpiar el país? Digo, porque no es una cuestión tampoco municipal, ni estatal, ni federal, yo creo, ¿no? Y partidos políticos. Yo siento que ya hay una frase que alguien la dijo, barrer de arriba para abajo, pero pues nada más te lo dijeron y no lo hicieron, entonces ahora habría que hacerlo realmente. El hecho de que se ha detenido este alcalde en Tequila, de allá en Jalisco, diríamos, se tendría que replicar o se tendrían que realizar al menos todos los alcaldes. Yo creo que lo que pasó en Tequila fue algo que ya rebasó y no les quedó más remedio que hacerlo. Pero ¿por qué tener que esperar a que rebase? Hay que hacerlo antes. Yo creo que eso es mucho más efectivo. Usted decía hace muchos años que la mitad de los alcaldes estaban pagando pisos. En mis tiempos eran 13. En mis tiempos, cuando yo hablé con papeles en la mano, eran 13. Ahorita ya no sé. Pero 5 no son. Pueden ser ¿Son más mejores? de 5. O sea, es mejor, diríamos, se limpió más el Estado con estas últimas pruebas. Se está tratando de limpiar. Yo creo que eso es lo que hay que incentivar, que realmente se haga. ¿Cómo cambiaron los papeles, obispo? Porque ahora vemos que, por ejemplo, el alcalde de Tequila era el que cobraba. Así es.
se puede llegar a eso. No creo que estemos a ese nivel aquí. Nada más reciben, yo creo, supongo, no sé, su tajada, pero que ellos cobren, no sé. Ellos reciben también sus beneficios. Los alcaldes siguen siendo como el talón de Aquiles del tema de la seguridad. Estaban convocados todos, no vinieron. Vinieron 17 personas. Yo estuve a punto de decir que una de las cosas importantes para llegar a construir la paz es la territorialidad. Y quienes realmente tienen la fuerza para ejercer esa territorialidad de trabajar por la paz son los alcaldes, nadie más. El gobierno federal o estatal no tiene lo que tiene un gobierno municipal que conoce, que trabaja, que está ahí, y creo que son ellos en donde debe descender toda esta buena intención. ¿Y cómo se interpreta entonces? A la Iglesia Católica sí le importó estar en esta mesa y a los alcaldes no les importó, o alcaldesas. Vinieron Bueno, habría 5 que 6. animarlos y entusiasmarlos y darles la motivación para su conciencia y participar. O excomulgarlos si están con la delincuencia. Todavía no me atrevo a hacer eso, pero alguno ya los comulgó por ahí un obispo, y mientras un nuevo obispo no levante esas comuniones, sigue válida. Pero fue para los delincuentes. Pero cuando nos dicen que al menos 8 alcaldes están con la delincuencia organizada, pues no valdría la pena excomulgarlos. Lo voy a pensar y lo voy a rezar. Pues bueno, ahí tienen ustedes las declaraciones que hace el obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro. Él asegura que no hay solamente 5 presidentes municipales involucrados con la delincuencia organizada, como lo señala Miguel Ángel Urrutia, secretario de Seguridad Pública, sino que hay más alcaldes que están directamente vinculados con el crimen organizado que opera aquí en nuestra entidad. Y él pide al gobierno del estado que no solamente que se investigue a estos presidentes municipales, sino que incluso se actúe en contra de ellos con el objetivo obviamente de pues evitar que estos presidentes municipales pues dejen de gobernar y sea la delincuencia organizada la que prácticamente controle los municipios de nuestra entidad. Así que pues pone en la mesa el obispo de la diócesis de Cuernavaca un tema verdaderamente polémico, porque él sostiene, y seguramente es creíble porque la Iglesia Católica está en todos los municipios, y sí, es creíble que más presidentes municipales, no nada más 5, como lo apunta Miguel Ángel Urrutia, sino más alcaldes estén involucrados con la delincuencia organizada. Y eso es verdaderamente gravísimo. Por eso la situación no cambia también en el estado de Morelos. Por eso este clima de violencia, por eso este clima también de inseguridad que estamos viviendo todas las y los morelenses. Esto es verdaderamente grave lo que señala el obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro. Y bueno, ya hay un señalamiento serio, contundente por parte de la iglesia, y ahora le toca al gobierno del estado, le toca a la gobernadora Margarita González Sarabia, le toca al secretario de Seguridad Pública, le toca al fiscal general del estado de Morelos, Fernando Blumenkron, actuar. Y obviamente, si hay la mínima sospecha de que los presidentes municipales estén involucrados con el crimen organizado, se empiece a actuar, que se actúe de inmediato. Y miren, el caso de Cuautla es totalmente patético. El presidente municipal Jesús Corona prácticamente ha dejado de gobernar la ciudad de Cuautla. Tan es así que no solamente acude a sesiones de cabildo totalmente en un estado de ebriedad, sino que ha dejado de acudir a eventos públicos. Tan solo el día de hoy se llevó a cabo allá en la ciudad de Cuautla este evento por parte de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública sobre el tema del canje de armas de fuego. Y no estuvo presente el alcalde Jesús Corona. Jesús Corona no solamente se ha quedado solo, sino que incluso ha dejado de gobernar la ciudad de Cuautla. Y no entendemos por qué la gobernadora Margarita González Sarabia, la Fiscalía General del Estado de Morelos, la Fiscalía General de la República e incluso la Secretaría de Seguridad Pública lo siguen protegiendo. No entendemos por qué lo siguen protegiendo si Cuautla está sumergido en una ola de violencia, en una ola de inseguridad que obviamente afecta a los cuautlenses, a las familias de este heroico municipio. Es urgente que se tome cartas ya en el asunto y se actúe
conforme a derecho en contra de todos los presidentes municipales que estén involucrados con la delincuencia organizada, porque son ellos, aparte de la responsabilidad que tiene el gobierno del estado, los que están poniendo en riesgo la vida de las familias del estado de Morelos. Vamos con más información. 2 hombres fueron asesinados ahí en el municipio de Temisco en menos de 12 horas. Desde la noche del día de ayer a las 11:40 de la noche hasta el día de hoy, 7 de la mañana, se cometieron 2 asesinatos. En hechos distintos ocurridos entre la noche del lunes y la mañana de este martes, 2 individuos fueron asesinados a balazos en diferentes colonias de este municipio. El primer caso se registró alrededor de las 11:48 en la colonia Los Presidentes, en la calle Agustín Iturbide, esquina con Allende. De acuerdo con los reportes policiales, vecinos alertaron a las autoridades sobre las detonaciones de arma de fuego en esta zona. Al arribar al sitio, elementos policíacos localizaron a un hombre inconsciente a un costado de una motocicleta. La víctima presentaba visibles manchas de sangre y múltiples impactos de bala. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales. En la escena fueron localizados varios casquillos percutidos. Testigos señalaron que los presuntos responsables habrían sido 2 sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes se dieron a la fuga tras el ataque ejecutado. Horas más tarde, el día de hoy por la mañana, a las 7:43 se reportó otro asesinato, el hallazgo de una persona sin vida en la colonia Eterna Primavera. Los hechos ocurrieron sobre la calle Guerrero, como referencia junto a la barda del aeropuerto. De acuerdo con el reporte, el cuerpo de un hombre fue encontrado tirado y presentaba impactos de arma de fuego en el cráneo. A simple vista, la víctima ya no contaba con los signos vitales. En ambos casos, personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y dar con los responsables. En ninguno de los 2 eventos violentos ocurridos en Temisco hay personas detenidas y hasta el momento, pues estas víctimas se encuentran en calidad de desconocidos. Pues regresa la violencia en el municipio de Temisco y de manera preocupante, porque ahí se empieza a percibir que es un municipio sin ley y sin autoridad municipal. Se tiene que investigar también a Israel Piña, presidente municipal de Temisco, ante lo que está ocurriendo en su municipio. Asesinato tras asesinato en Temisco. La semana pasada tan solo se registraron alrededor de 6 asesinatos en este municipio. Hoy, al inicio de esta semana, ya van 2 asesinatos. Así las cosas en el municipio de Temisco y también en lo que está ocurriendo allá en el municipio de Jiutepec. Resulta que el día de hoy se da a conocer que alrededor de las 10 de la mañana un automovilista fue asesinado en este municipio de Temisco. Los hechos ocurrieron en la colonia Morelos de Jiutepec, donde un automovilista que conducía un vehículo Nissan tipo Tsuru fue asesinado. Todo parece indicar que fue asesinado a golpes. Se advierte que los hechos ocurrieron en una colonia distinta y que el individuo logró llegar hasta la colonia Morelos, donde presuntamente podría estar localizada su vivienda, su domicilio. Ya no llegó a su domicilio, por lo que tenemos entendido, llegó hasta la colonia Morelos, donde minutos más tarde, conduciendo su vehículo, murió. Murió a consecuencia de los golpes que le propinaron sujetos desconocidos que obviamente se investiga quiénes fueron los responsables y cuál fue el móvil por el cual este automovilista fue brutalmente asesinado a golpes. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Morelos acudieron al lugar para iniciar las investigaciones. Cuando llegaron, pues obviamente se percataron que la persona ya no tenía signos vitales. De inmediato se solicitó la presencia de paramédicos y también del ERUN, no solamente para que se confirmara si tenía o no signos vitales. Bueno, los paramédicos efectivamente confirmaron que ya no tenía vida esta persona
y de inmediato los servicios del CEMEFO pues realizaron el levantamiento del cadáver. La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una carpeta de investigación sobre estos hechos, después de también pues levantar evidencia de lo ocurrido ahí en la colonia Morelos del municipio de Jiutepec. Así de grave la situación en la violencia, en la inseguridad que estamos viviendo todos los morelenses aquí en el estado de Morelos. Vamos a ir con más información y mire, pues quiero comentarles que durante la primera sesión ordinaria del Consejo de Paz y Atención a las Causas en el estado de Morelos, se presentó un diagnóstico que revela un incremento en la violencia familiar y el consumo de sustancias ilícitas entre adolescentes. También se destacó la necesidad de recobrar la confianza en las instituciones, no solamente de seguridad, sino también de procuración de justicia. A este evento, a esta sesión ordinaria del primer Consejo en favor de la paz, acudieron autoridades de distintas instituciones. También acudió el obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, acudieron instituciones autónomas, secretarios, presidentes municipales, tenemos entendido, pero el diagnóstico es terrible de lo que está sucediendo en el estado de Morelos. Esta reunión o esta sesión ordinaria del Consejo de Paz fue encabezada por el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado. Vamos a escuchar. Lo cual puede conllevar a una fractura de los hogares y a un debilitamiento del tejido social en su estructura primaria, siendo la familia. La segunda conclusión son los índices de pobreza multidimensional, que, es importante decirlo, han tenido una reducción bastante importante con los datos obtenidos del 2018-2020. Sin embargo, hay condiciones estructurales de pobreza que nos aquejan en todo el país y que esta desigualdad e informalidad laboral siguen afectando especialmente a los grupos de edad joven, a las mujeres y a la población que vive en zonas rurales y periurbanas. Los datos también del consumo problemático de sustancias, como lo mencionaba también la secretaria de Educación, que refleja un mayor consumo durante los últimos años en la edad adolescente, sobre todo de alcohol y tabaco, y consumo problemático de sustancias, tanto legales como ilegales, muestran también una asociación directa con la violencia familiar, la deserción escolar y los conflictos comunitarios. También concluimos que se debe seguir trabajando en incrementar la confianza en las instituciones, tanto de seguridad como de justicia, para poder aumentar la participación en los mecanismos formales de denuncia. Los datos del diagnóstico participativo, es decir, las encuestas que se realizaron en todo el estado, nos hablan también de que existe un debilitamiento del tejido comunitario en algunos territorios que están focalizados y señalados dentro del diagnóstico que se especifican, y esto pues es expresado en algunos conflictos vecinales, algunos conflictos comunitarios, el abandono de espacios públicos y una baja participación de la sociedad civil organizada. Bueno, ahí tienen ustedes lo que se dio cuenta en esta primera sesión del Consejo para la Construcción de la Paz, encabezada por el secretario de Gobierno Edgar Maldonado. Él fue quien convocó a esta sesión. Él es quien tiene la estrategia para llevar a cabo en estos momentos pues una coordinación entre distintas instituciones públicas de los diferentes niveles de gobierno para lograr alcanzar la paz en nuestro estado. Pero esta paz difícilmente se va a lograr mientras no se reduzcan los índices delictivos en nuestra entidad, mientras no se contenga la ola de violencia y mientras no se investiguen a los presidentes municipales que están permitiendo que grupos de la delincuencia organizada operen con total impunidad en nuestra entidad. Así de grave está la situación. Y por cierto, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, pues después de encabezar esta sesión ordinaria, pues advirtió que el diagnóstico presentado el día de hoy será utilizado para crear políticas públicas efectivas
que aborden la violencia familiar y el consumo de drogas aquí en el estado de Morelos. Vamos a escuchar lo que advirtió Edgar Maldonado. Señora gobernadora, se han realizado las acciones que obviamente tener respetado los derechos ciudadanos de seguridad que preside la señora gobernadora. De todos los días se ha tenido un avance importante en cada uno de estos rubros de seguridad llevando a cabo por parte del Poder Ejecutivo, todos los poderes que sí se han sumado a esta atención de por parte de cada una de las instituciones. Es un esfuerzo que se hace conjunto y que sin duda alguna hoy, de acuerdo a estos indicadores que tenemos aquí de nosotros, vemos un avance materializado ya en resultados y acciones y seguimos trabajando para ello, por lo cual si no tuviera algún comentario. Ustedes, parte de lo que comentó Edgar Maldonado al inaugurar estos trabajos de la sesión ordinaria de construcción para la paz aquí en el estado de Morelos. Ya al concluir el evento, pues también dio declaraciones el secretario de gobierno en torno pues a este diagnóstico y también al objetivo de llevar a cabo este tipo de sesiones ordinarias del Consejo de Paz y Atención a las Causas en el estado de Morelos. Pues prácticamente Edgar Maldonado se está convirtiendo con este tipo de foros, con este tipo de sesiones, en el coordinador de una coordinación que se pretende establecer en Morelos entre varias instituciones públicas con el objetivo pues de empezar a generar la paz en nuestra entidad. Ojalá se logre, pero no se va a lograr si no se actúa con contundencia por parte de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública. Vamos a escuchar lo que advirtió Edgar Maldonado después de concluir esta sesión. Definitivamente el estar en coordinación con las instituciones del Estado es muy importante. El día de ayer nos reunimos con el señor obispo Cuernavaca para darle a conocer también unos avances que hemos tenido con el secretario Urrutia. También invitarlo a este Consejo de Paz y Atención a las Causas en el estado de Morelos, que como lo comentábamos, tiene como principal actividad y objetivo lograr con acciones la paz en nuestro estado. Hoy estamos muy satisfechos de contar con la participación de las instituciones, de sus representantes, sus titulares, para llevar a cabo acciones que materialicen esa paz. Lo que más le ha preocupado a la diócesis de Cuernavaca precisamente son casos de extorsión. Buenas tardes a todos. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que advirtió Edgar Maldonado, secretario de gobierno, después de encabezar esta sesión ordinaria del Consejo para la Paz. Así las cosas, es parte de lo que se está estableciendo por parte del gobierno del estado. Y miren, en más información, el día de hoy el secretario de Seguridad Pública en el estado de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, informó sobre la recuperación de una camioneta que fue robada y la detención de 2 presuntos robaautos aquí en la ciudad de Cuernavaca. Vamos a escuchar lo que advirtió en torno a este caso, en donde hubo 2 detenidos por robo de autos. La CRB robada en Ciudad de México y ya fueron puestos a disposición. ¿En cuántos robos han estado involucrados aquí en la capital del estado? Pues miren, ustedes se han dado cuenta en diferentes conferencias de prensa que viene mucha gente que aprovechaba la falta de coordinación. Ahorita ya los fueron detenidos. Ayer fueron detenidos estas 2 personas. Uno quería huir a través de una vereda de un río, se volteó, ahí fue detenido. Utilizamos unidades de protección civil y a las 7 de la mañana estas personas fueron puestas. ¿Con estas detenciones se cree que pueda bajar la incidencia a contaminantes y a departamentos? Pues es lo que nos está pidiendo la sociedad y es lo que estamos haciendo. Estamos deteniendo por primera vez de manera coordinada y se está dando respuesta a Miren ustedes lo que advierte el secretario de Seguridad Pública. Y miren, el día de ayer reinició el juicio
sobre el caso del asesinato de Samir Flores, este activista, este luchador social que se opuso a la termoeléctrica. Y en este caso hay fuertes señalamientos en contra de quienes posiblemente fueron los autores intelectuales de su asesinato, entre ellos, pues nada menos y nada más que el propio exgobernador Cuauhtémoc Blanco, pero también quien en su momento ocupó la Secretaría de Desarrollo de Bienestar aquí en el estado de Morelos, el señor Flores, que además actualmente es diputado federal. Activistas en defensa del agua y la tierra, pues dieron a conocer que en este inicio del juicio sobre el caso de Samir Flores hay una simulación y hay una manipulación por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Vamos a escuchar lo que advirtieron el día de ayer. Ha sido aplazado. Hoy, 16 de febrero, se ha dado inicio al juicio, 3 años después de tener la FEADLE la investigación en sus manos. El Poder Judicial, aprovechando los tiempos políticos del 7º aniversario de nuestro compañero, coincidentemente apertura el juicio 4 días antes de cumplirse un aniversario más. Lo inicia sin los testigos que señalan a los autores materiales, con solo sus testimonios por lectura. Lo inicia con el guión de que la justicia está trabajando por encontrar a los culpables. Lo inicia continuando la impunidad. Afuera de su teatro, sus guiones y montajes, estamos nosotras y nosotros, sus compañeras y compañeros de lucha, los pueblos en resistencia y la sociedad, quienes estamos hartos de sus mentiras y escenificación de injusticia. Sabemos que el inicio de este juicio solo es la continuidad de la puesta en escena de una investigación cuyo objetivo no es encontrar la verdad, solo es seguir planeando como sopilote que se alimenta de la muerte, al omitir y negar la pregunta política e indispensable. ¿Quién mandó a matar a Samir? Este proceso solo busca, con muchas irregularidades, culpar a quien jaló el gatillo. No busca encontrar y enjuiciar a quienes dieron la orden. ¿Y por qué? Porque los autores intelectuales se encuentran en la clase política de nuestro país. Son parte de este narcoestado que avanza, amenaza la vida y se ensaña contra quienes levantan la voz. Como paso inicial, exigimos a la Fiscalía que se investigue la responsabilidad de Valentín Lavín, Angelina N., Hugo Eric Flores, Humberto Sandoval, Cuauhtémoc Blanco, Uriel Carmona y Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, sabemos que la justicia real no vendrá de arriba, de quien lo mandó a matar. La justicia vendrá desde abajo, con memoria, rebeldía y organización. La justicia la construimos a continuar la lucha por la vida, de las personas, de los pueblos y de la madre tierra. Por eso es que convocamos a las jornadas nacionales e internacionales Justicia para Samir y Autodeterminación para los Pueblos, del 19 al 22 de febrero de 2026. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que advirtieron el día de ayer activistas sobre el caso Samir Flores, que advierten pues hay una seria manipulación por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos al reabrir este caso sin los testigos correspondientes y con el único fin de mantener la calma frente a lo que se viene gestando allá en la comunidad de Amilcingo, donde se prevé la realización de todo un movimiento social en los próximos días en que se festeja el aniversario luctuoso de Samir Flores. Quieren intentar detener una movilización que se está gestando allá en la zona oriente y por ello desde el día de ayer se reactivó este juicio, pero es un juicio totalmente amañado que tiene como objetivo proteger a los verdaderos responsables, tanto materiales como intelectuales, del asesinato de Samir Flores. Vamos con más información. Y miren, pues el secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia, informó que pues se llevó a cabo allá en la ciudad de Cuautla un evento para pues canjear las armas de fuego por dinero. Este evento se realizó con el apoyo obviamente de la Secretaría de la Defensa Nacional y en este sentido pues Miguel Ángel Urrutia informó que lo que se busca pues es justamente recuperar la paz aquí en el estado de Morelos. El nivel federal que encabeza el Ejército Mexicano, ellos llevan las acciones como ustedes pueden ver, es parte del trabajo conjunto ordenado desde la Presidencia de la República.
se está dando un énfasis a Cuautla. Aquí es donde empezamos este año 2026 con esta campaña y se va a llevar a cabo en al menos otros 10 municipios. El año pasado tuvimos 7 municipios trabajando y es reforzar todas las acciones con la niñez, con los estudiantes. Está trabajándose las situaciones de los operativos, de los cateos contra centros de venta de drogas. Se está reforzando la situación de videovigilancia y es un trabajo conjunto. Licenciado, la persona. Pues bueno, ahí tiene usted lo que advierte Miguel Ángel Urrutia en torno pues a esta campaña, este programa de canje de armas de fuego por dinero. A todos aquellos que entreguen las armas de fuego, pues obviamente van a ser recompensados con recursos públicos. Vamos con más información. Dante Figueroa Castelar, director operativo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de aquí de Cuernavaca, había informado en recientes días que habían sido robadas algunas unidades de este sistema de agua potable. Pues bueno, advirtió que el día de hoy se logró la recuperación de estas unidades gracias a la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Cuernavaca. Vamos a escuchar. El año pasado sí nos pegó. Afortunadamente la estrategia que tomó el ingeniero fue precisamente el vincularse con CEPRAC para poder tener una mayor vigilancia sobre las unidades. Afortunadamente ya no se nos dio después del segundo semestre del año pasado y actualmente ya no tenemos esa problema. ¿Cuántos vehículos fueron robados y de esos cuántos se recuperaron? Se logró recuperar prácticamente el 100%. Ese sí nos quedó por ahí algún tema, pero que bueno, con las aseguradoras se están consiguiendo el recurso. Digo, en el caso de aquello que se está con las aseguradoras estimadas. ¿Pero sí se ubicaron a los vehículos entonces? Sí, se recuperaron. ¿Y a dónde fueron a parar o identificaron? Muchas se fueron a lo que es la zona de Guerrero, básicamente. ¿Es donde han detectado que son los vehículos? Sí, el ingeniero le reportaron propiamente que, por ejemplo, la última unidad, el reporte que nos dio es de que lo encontraron en Chilpancingo. ¿Y qué? Pues bueno, afortunadamente las unidades que le habían sido robadas al sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca ya fueron recuperadas tras la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Vamos con más información. El alcalde de Tepoztlán, Perseo Quiroz Rendón, informó que alrededor de 50 personas fueron aseguradas durante los primeros días del carnaval de Tepoztlán, principalmente por haber consumido bebidas alcohólicas en la vía pública, a pesar de que habían sido advertidos, habían sido alertados que no se permitiría el consumo de bebidas embriagantes en la vía pública durante la celebración de este carnaval. Pues bueno, 50 personas fueron aseguradas. Vamos a escuchar. Bueno, más bien que el consumo de alcohol en la vía pública con este carnaval, ¿cuántas personas fueron sancionadas? Pues hasta el momento llevamos como 50 personas sancionadas por alterar orden público, por consumir bebidas alcohólicas en las zonas no establecidas. Afortunadamente llevamos saldo blanco hasta el día de hoy en el carnaval. Sí ha habido algunos incidentes de carterismo, eso hay que reconocerlo, sobre todo en donde ha habido mucha acumulación de personas. También por eso nosotros estábamos intentando evitar estas acumulaciones grandes de personas, pero bueno, cuando hay números altos de personas a veces es complicado poder manejar. La meta de los que tenía, a pesar de estas restricciones. Sí, llevamos, el sábado tuvimos 25,000 visitantes, el domingo 30,000 visitantes y el día de ayer tuvimos 11,000 asistentes. Vamos alrededor ya de más o menos 60,000, 70,000. Yo creo que andremos cerrando ya el día de hoy por ahí de los 80,000 visitantes. ¿Cuántas personas en este impulso fueron arrestadas? Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que advierte el presidente municipal de Tepoztlán. 50 personas fueron pues aseguradas, privadas de su libertad, llevadas al sector policial y ahí fueron obviamente retenidos por haber incumplido con el bando de buen gobierno del municipio de Tepoztlán, en donde se prohibió pues el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.
El día de hoy, Rafael Reyes, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, advirtió que se van a atender las iniciativas que envíe la gobernadora Margarita González Sarabia en materia de seguridad pública. Será en este periodo, dijo el legislador, cuando estas iniciativas lleguen a la Cámara de Diputados para ser analizadas y aprobadas. Vamos a escuchar. Unos días ya se aprobó en la sesión ordinaria pasada el tema que tiene que ver con pues tratar de descentralizar esta parte patrimonial del gobierno del estado para ponerlos en el IMSS Bienestar y que estos predios puedan funcionar para tal caso. Y de fortalecerlos, se está ya tratando también el tema de estos de reformas al Código Penal. Reformas al Código Penal, todo lo que la gobernadora y bueno, por los propios funcionarios puedan recoger, seguramente habrán de presentarlos al Congreso para hacerlos ley e ir avanzando para que en el ámbito de la competencia de nosotros poderlos ubicar en el marco legal, tratando de generar las mejores condiciones para resolver el asunto de la seguridad. Ahí tienen ustedes lo que comentó el diputado de Morena, Rafael Reyes, en torno a estas iniciativas que en breve serán enviadas por la gobernadora Margarita González Sarabia ahí al Congreso del Estado. Pues vamos con más información, vamos con temas inminentemente políticos. Y miren, pues el día de hoy el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Daniel Martínez Terrazas, advirtió que la designación de Alejandra Pani como nueva secretaria anticorrupción es totalmente ilegal. ¿Y por qué es ilegal? Porque debió haber sido aprobado por el Congreso del Estado su nombramiento y su designación. Si bien debe de ser a propuesta de la gobernadora, designación debió de haber pasado por la Cámara de Diputados y no ha sucedido. Y no sucedió, y en consecuencia para Daniel Martínez Terrazas, la Secretaría Anticorrupción sigue vacante y todos los actos que ha venido ejerciendo Alejandra Pani son totalmente ilegales y están viciados de origen. Vamos a escuchar. Un escrito de parte del gobierno del estado donde está el nombramiento de la gobernadora, como ustedes saben, la mitad del procedimiento, el nombramiento de la gobernadora, que manda por supuesto una posible terna o quien será la propuesta al Congreso del Estado para su aprobación. Nosotros estamos en ese procedimiento con las y los coordinadores de los grupos institucionales parlamentarios. Nosotros teníamos sí una situación que ella no había presentado su renuncia a un partido político. Ya llegó el documento donde viene su renuncia a este partido político, que es parte fundamental de la ley para que pueda ser el Contralor, en este caso Secretaría Anticorrupción, y bueno, ya una vez atendido ese caso, nosotros estamos en la evaluación de las situaciones que están pasando, consideraciones técnicas respecto a este nombramiento. Ahorita que tenemos la conferencia va a ser uno de los temas para tratar, para ver si puede venir en la próxima sesión del jueves. Analizaremos pues, con mucho detenimiento que reúna todos los requisitos, ¿no? Que por supuesto no haya habido absolutamente ningún conflicto de interés, ni mucho menos, y nosotros, si pasa eso, lo pasaríamos el jueves, pero si hay algo que aclarar, pues bueno, tendría que aclararse esta conferencia. ¿Hay la posibilidad de que el PAS entonces le haya avalado? Bueno, nosotros sí fuimos muy estrictos respecto a este tema de afiliación a cualquier partido político, ¿no? No lo decimos por ella, sino por cualquier persona que quiera ocupar ese cargo. Nosotros vamos a ver si coincide con las fechas, si viene todo bien establecido para esa situación. Si no es así, por supuesto que nosotros nos opondríamos a este nombramiento, pero si está con todas las condiciones, nosotros no tendríamos ningún problema en poderlo evaluar. Sabemos nosotros también que hay muchas tareas pendientes respecto a esta área, en esta materia, y nosotros pues tampoco queremos detener absolutamente ningún nombramiento, pero pues que esté con todas las condiciones de la ley y seremos muy cuidadosos de la revisión de los documentos. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que advirtió Daniel Martínez Terrazas en torno a este caso, que obviamente pone en evidencia que nuevamente la gobernadora Margarita González Sarabia se equivocó, violó la ley, y no solamente violó la ley, generó un acto de abuso de autoridad, porque prácticamente está ignorando las facultades que tiene el Poder Legislativo, que es justamente haber designado a la Secretaría Anticorrupción. Sí, a propuesta de la gobernadora, pero la designación recae en las facultades del Poder Legislativo. Y a la gobernadora prácticamente eso
no lo contempló y designó, incluso hay imágenes donde la gobernadora le está dando su nombramiento a Alejandra Pañi. Es un acto totalmente autoritario y de abuso de poder al no más poder, valga la redundancia. Y miren, como todos los martes ya se encuentra aquí con nosotros el abogado Alfredo Villalobos, el Lic Villalobos, así los conocemos los amigos, los cuates, y pues te damos la bienvenida, mi querido abogado. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Alberto, gracias por la invitación. Gracias a todos, buenas tardes por estar aquí en el programa. El día de hoy les traemos un tema muy interesante que habla precisamente de la crítica que podemos hacer contra los políticos y funcionarios públicos. Comienzo diciéndoles que no hay ninguna ley a nivel federal que pueda prohibir esa práctica, ¿no? Hablando de ese ejercicio de libertad de expresión, ¿no? Exacto, el ejercicio de libertad de expresión está protegido por el artículo 6º y 7º de nuestra Constitución Federal, ¿no? Así es. Y a partir de ahí, sí puedo decir que en un estado, en el estado de Puebla en específico, se hicieron reformas locales para leyes locales en las cuales por ahí está la ley censura, que la ley censura castiga hasta con 3 años de prisión a personas que critiquen a los políticos, ¿no? Quiero decir que eso es antijurídico y eso es procedente de un amparo. Cualquier persona que pudiera tener ese tipo de conflictos puede acudir ante un juez de distrito mediante un amparo y se lo pueden conceder, porque eso es una violación de derechos, como bien lo acabamos de decir, del artículo 6º y 7º. Hay la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis con el número 38 romano 2019 que como título lleva Libertad de expresión y derecho de acceso a la información en redes sociales de Internet. ¿A qué se refiere esto? A que todos los políticos, funcionarios públicos que utilizan redes sociales para poder difundir sus actividades o inactividades, ¿no? Porque también son inactivos un poco. La gente los puede criticar, ¿no? Los puede criticar. Ahí mismo en sus propios en sus propias páginas, ¿no? En sus propias páginas. Y algunos, como están acostumbrados a que nada más los vanaglorien, empiezan a censurar a las personas, ¿no? Okay. Las bloquean. Las empiezan a bloquear. Las bloquean. Exacto. Si alguna persona también es bloqueada, puede acudir al amparo para seguir criticando a esta persona. Vamos, los políticos, los funcionarios públicos son personas que coloquialmente se rentan, ¿no? Para esa función, ¿sí? Son públicos. Entonces, no sé si recuerdan alguna ocasión que se dio un problema cuando se dio a conocer la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y su esposa. Así es. Denunciaron penalmente a una periodista por esa situación porque los exhibió y esa denuncia no prosperó, a Carmen Aristegui fue a la que denunciaron. Sí, no quería decir nombres, pero bueno, no prosperó precisamente por eso, porque son personas públicas, porque son susceptibles de esa situación. Entonces, a eso voy. Esta tesis que está vigente protege a todos los ciudadanos para que puedan emitir sus críticas constructivas o destructivas, como lo quieran, siempre y cuando que no se metan con la integridad de la persona. Vamos. Con la vida personal. Con la vida personal, exacto. Pueden criticar al político, su labor política, al funcionario, o sus sus omisiones. Esas sí las pueden criticar y pueden decir, no, por decir, podemos tocar el ramo 33, ¿no? Que es un ramo, un recurso federal que lo bajan a los estados y a los municipios, que no solamente va dirigido al ramo de la construcción, ¿no? También va sobre infraestructura de estudio, educación, seguridad pública, también a varios aspectos. A varios aspectos, también para combatir la pobreza. Y bueno, aquí de lo que se trata es que si los funcionarios no ocupan ese recurso para lo que está destinado, la gente los puede criticar, ¿no? Y por decir aquí, haciendo una referencia muy clara,
en Puebla están violando los derechos definitivamente. Y lo aviso, ¿por qué? Porque no vaya a ser que aquí en Morelos, que también han pasado varias violaciones de derechos, que no nos lo vayan a querer implementar. No, también. y ya hay, ¿eh? Ya hay la posibilidad. Estaba escuchando hace un par de días que hay una intención por parte de las y los legisladores locales de rescatar el tema de la que fue derogada amenazas, el delito de amenazas, a través de redes sociales. Aquí, en cuanto a esa situación, por decir, en este tema, el 11 de diciembre del año 2008 se despenalizó, perdón, los delitos que se trataban contra la persona, ¿no? Así es. Vamos a hablar en específico que hablaban mal de las personas y desde ese entonces ya se despenalizó y ya puedes hablar de las personas volviendo a lo mismo, no metiéndote en con su la vida integridad personal nada más, ¿no? Sí, pero obviamente esto busca justamente pues disfrazar una especie de censura. Claro. ¿No? El hecho de que rescaten la figura de la amenaza y a través de medios electrónicos o de redes sociales, pues es una disfrazada censura que se pretende imponer aquí en el estado de Morelos, porque pues muchos han advertido, o bueno, más bien nosotros que ejercemos el periodismo y que ejercemos la libertad de expresión, pues de repente sí criticamos algunas acciones que realizan la clase política, funcionarios públicos, y de repente se molestan y nos quieren denunciar con la supuesta figura de que los estamos prácticamente amenazando, cuando no hay una amenaza tácita. Estamos evidenciando los errores, estamos evidenciando las omisiones o los actos de responsabilidad en los que incurren en sus responsabilidades como funcionarios públicos o como políticos. Sí. Pero sí, justamente hay la tentación de querer censurar todo aquí, ¿no? Ya lo hicieron en Puebla, no dudamos que pretendan hacerlo aquí en Morelos, así que pues esta tesis que tú mencionas garantiza de alguna u otra forma pues la libertad, o más bien ejercer nuestra libertad de expresión en las redes sociales. Sí, efectivamente, porque si ya la difamación se derogó. La difamación, es cierto, no era la amenaza, era la difamación. Sí. Qué bueno que lo apuntalizas. Es el delito de difamación. Con esa figura pretenden censurar a todos los que criticamos en redes sociales. Sí, pero por eso sí estamos todavía en un buen momento como para analizar esa situación y tenerla bien presente. En lo personal, yo sí les puedo decir, ese tipo de amparo procede, tomando en cuenta también el antecedente que les acabo de decir de nuestro expresidente. Es la misma situación, son personas que, repito... que están bajo el escrutinio de la sociedad, ¿no? Exacto. Porque tienen una responsabilidad importante que de alguna u otra forma sus actos u omisiones pues impactan en la vida pública, en la vida cotidiana de todas las familias morelenses. En consecuencia, pues debe de haber una crítica. Y sí, exactamente, es la figura de la difamación, a través de la cual quieren rescatar, quieren volverla a ser punible para pues tenerla ahí como una arma en contra de estas críticas o para atacar la libertad de expresión. Sí, exacto. Es la difamación. Exacto, mira, por decir aquí, ahorita en Puebla, no recuerdo en qué municipio, corrieron al gobernador, ¿no? Sí, a huevazos y a jitomatazos. Entonces, pero lo que sí es cierto es que ellos ya les están aplicando la ley censura, ¿no? Donde no puedes criticarlos porque si no te vas 3 años a la cárcel. Que vuelvo a repetir, eso es anticonstitucional. Así es, con un amparo se les cae su tema, ¿no? Con un amparo. Con un amparo. Pues bueno, mi querido Alfredo, algo que quieras agregar, porque pues es un tema importante, relevante, que aquí en el estado de Morelos no debemos de permitir por ninguna circunstancia que nos quieran imponer leyes que ataquen derechos fundamentales como es el ejercicio de la libertad de expresión, establecidos y consagrados efectivamente en los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Magna. Así es. ¿No? Así es, efectivamente. ¿Alguna conclusión?
No, simplemente pues que siempre estemos en contacto con personas que tengan conocimientos jurídicos, principalmente constitucionales, en este tipo de eventos, ¿no? Así es. Que la gente esté informada. Su servidor voy a seguir viniendo aquí para tocar temas de interés social y que a final de cuentas que estemos preparados, ¿no? Para cuando se vuelva a dar alguna otra violación, porque esas violaciones de derechos constitucionales fundamentales son muy constantes en todos los estados, ¿no? Sí, También sí, aquí. sí. Por cierto, a ver, una pregunta que te quiero plantear porque se está dando el caso y ya hay advertencias y ya hay anuncios antes de despedirnos. El hecho de que la Secretaría de Educación Pública, Carla Lina Herrera, haya advertido que se va a prohibir el uso de los celulares en las escuelas públicas, es decir, a los chavos, a los alumnos, a que estudian primaria y secundaria, se les va a prohibir el uso de celulares. ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Están atentando o no contra derechos de las y de los niños? Bueno, aquí en la cuestión jurídica hay un dicho, ¿no? Que es todo aquello que no está prohibido está permitido. Así es. Pero también es cierto que esa situación no está regulada, ¿no? No está regulada, pero si nos vamos a un contexto social, tenemos que entender que la tecnología está afectando a los menores. Han sido muchos sujetos de víctimas, han sido víctimas de personas que los reclutan para diferentes actividades ilícitas, y en lo personal yo puedo decir que eso yo sí estoy de acuerdo en que lo prohíban. Por si no voy a decir nombres, pero hay unas escuelas de privadas de un nivel educativo más o menos reconocido, y ellos desde secundaria, preparatoria, ya utilizan la tecnología, las tablets, las laptops, las iPad, incluso los celulares también, pero lo utilizan en las clases para bajar información, porque ahorita ya todo está en redes sociales, todo está en nuestros aparatos electrónicos. Lo utilizan para eso, no como el uso, vamos a ser realistas, el uso que le dan los niños, ¿no? Incluso hay un juego llamado Roblox que es de niños, es de niños, pero precisamente adultos que reclutan o que se dedican a hacer mal a los menores. Pero eso no es un tema del seno familiar, que los padres de familia tengan que actuar y no una autoridad que les prohíba el uso de un celular. Que Sí. además tú como padre de familia se lo compraste con un objetivo, ¿cuál? El tener una comunicación por cualquier situación que se les pueda presentar a los chavos. Incluso también para llevar a cabo consultas educativas que les digan los maestros. Sí, yo por eso dije, en lo personal yo creo que no debe de ser así, porque los niños, vamos a ser realistas, con trabajos quieren hacer la tarea y los aparatos electrónicos los ocupan para otra cosa, ¿no? Ajá. O sea, yo sí estoy de acuerdo Que sí se tiene que regular. que se tiene que regular, sí, definitivamente se tiene que regular, porque no está regulado eso, ¿no? Pero en sí ¿es una violación a sus derechos de los chavos o no? Yo considero que sí puede ser que sí, pero yo no estoy de acuerdo en que tengan la libertad de los aparatos electrónicos. Yo en lo personal, 1 o 2 horas, los aparatos electrónicos en casa, en su casa, y a estudiar o hacer otras actividades, porque sí, esta situación, si no lo controlas, te pierdes, ¿no? En la tecnología. ¿Sí? En lo virtual te pierdes, ¿no? Muy bien. Pero Pues bueno. era la duda, y qué bueno que también planteamos este tema. Te agradezco, mi querido Alfredo Villalobos, por habernos acompañado este martes. Pues muchas gracias a ti por la invitación y gracias a tu público. Y miren, vamos con nosotros con más información. El día de hoy acudió a comparecer ante las y los diputados Nayeli Carranco, presidenta precisamente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Previo a su comparecencia, la diputada Tania Valentina advirtió que era totalmente ilegal que se le llamara a comparecer a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos dentro de la conferencia del Poder Legislativo, porque supuestamente la conferencia para los trabajos legislativos del Congreso no está facultada, no tiene esas facultades, y sin embargo se le requirió. Vamos a escuchar lo que advirtió Tania Valentina, que fue crítica en contra de sus compañeros diputadas y diputados.
Humanos, la licenciada Nat Carranco, y bueno, como coordinadora del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, creo que no tiene facultades la conferencia para mandar comparecer a una titular de un órgano autónomo, le marca el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y establece muy claramente cuáles son las facultades de la conferencia, y no es mandar a comparecer a una titular de un órgano autónomo. Y me parece, pues, difícil de entender que los mismos legisladores que somos ejercemos la ley, la violentemos. ¿Quién propuso la cita de la conferencia? Desgraciadamente la vez pasada, que fue la conferencia donde dieron esta... Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que comentó la diputada Tania Valentina en torno pues a esta comparecencia de Nayeli Carranco, presidenta estatal de Derechos Humanos. Y bueno, fue crítica la diputada Tania Valentina, porque ella advierte que pues no había facultades de la conferencia para los trabajos legislativos llamar a comparecer a Nayeli Carranco. Sin embargo, pues la presidenta de Derechos Humanos acudió al llamado de las y los diputados y sostuvo una reunión justamente al interior de la conferencia para los trabajos legislativos, que está integrada por los coordinadores de las diferentes fracciones y grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados. Ahí, tras su comparecencia, advirtió que ella aclaró todas las dudas que tenían las y los diputados locales. Vamos a escuchar lo que advirtió Nayeli Carranco, presidenta de los Derechos Humanos aquí en Morelos. Más allá de que no sea pública, el asunto fue una reunión, no como tal de comparecencia, sino para poder platicar algunos asuntos específicos, de saber algún tema particular y que se podía desahogar en una reunión. Las comparecencias, sabemos, son en el pleno, así que es una reunión para poder platicar de algunas dudas o de algunas puntualizaciones que Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que comentó Nayeli Carranco Lechuga al llegar, más bien después de concluir su comparecencia ante las y los diputados locales. Vamos con más información. El día de hoy, el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, José Blas Cuevas, dio a conocer que efectivamente hay un desfalco económico de 60 millones de pesos en el Tribunal Superior de Justicia y específicamente en este fondo auxiliar. Recursos, por cierto, que fueron desviados en la administración de la ex magistrada presidenta Carmen Cuevas y también dentro de la administración de Jorge Gamboa Olea, un desfalco por 60 millones de pesos que, por cierto, no han sido resarcidos por estos dos magistrados expresidentes del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a escuchar lo que advirtió el auditor general del Estado de Morelos. ¿Esta parte del fondo auxiliar? No había un precedente de revisar el fondo auxiliar del Tribunal Superior de Justicia desde que se creó la Entidad Superior de Fiscalización, que fue en el 2015. ¿Alguna situación extraña que nos pudiera compartir para bien encontrado? Porque nos decía el presidente del órgano de administración general que no han sido solventadas todavía las observaciones realizadas. No han sido solventadas, incluso nos pidieron diversas prórrogas, los mismos servidores públicos titulares en ese entonces los responsables del fondo auxiliar, y han ido cumpliendo con los requerimientos de información que se les han pedido, y como te dije, están en término ahorita de ser valoradas las pruebas. Todavía está en este proceso de valoración. Está en el proceso de valoración. Bueno, también hay que decirlo que el presidente del órgano administrativo del Tribunal Superior de Justicia fue quien reveló la información de que hay un desfalco de 60 millones de pesos en el fondo auxiliar que no han sido devueltos por las y los magistrados presidentes de anteriores administraciones. Específicamente se señala a Carmen Cuevas, ex magistrada presidenta, y a Jorge Gamboa Olea, expresidente del Tribunal Superior de Justicia. En ambas administraciones se malversaron recursos del fondo auxiliar y obviamente pues hay toda una situación ahí que está generando la nueva administración del Tribunal Superior de Justicia para lograr recuperar esos recursos. Y bueno, ya escuchó usted al titular de la Auditoría
Superior de Fiscalización aquí en el estado de Morelos, José Cuevas Blas. Así las cosas. Y bueno, pues parte de la información que se ha venido generando. También el día de hoy comentarles que pues en otros temas, la Secretaría de Educación explicó que el Comité de Padres y el Subsistema Federal deberán resolver las denuncias de padres de familia del CETIS 2 en Cibac por un presunto desvío de recursos de una cuenta conjunta. Hay conflictos en este CETIS de allá de Cibac. Hay conflictos entre maestros y padres de familia que podría escalarse si no se actúa de inmediato. Vamos a escuchar lo que advirtió la secretaria de Educación. Medio del coordinador, y con mucho gusto tendremos pues algún reporte, algún intercambio de comunicación. Generalmente ahí hay dos vías, una intra escuela y la otra, bueno, pues si alguien considera que tiene que dar parte a las autoridades como la fiscalía o algo así, lo tendrá que hacer. Pero bueno, eso es una situación que se dirime entre ellos, e incluso me atrevo a decir, si así fuera, pues también es un asunto entre particulares. Sí de alguna forma nos afecta, porque al final es un entorno escolar y es algo que pues también los jóvenes están visualizando. Pero hay amenazas de dar de baja a los alumnos, hay anónimos, los padres están temerosos pues de esta situación. No, bueno, por el momento yo esperaría el reporte que hasta ahorita tenga el coordinador para poder verificar incluso como parte estatal qué podemos hacer para ayudar y que no tengamos alguna consecuencia, ¿no? Pues bueno, ahí tiene usted lo que advierte la Secretaria de Educación Pública en torno a este grave problema que se está presentando en el CETIS de Cibac. Y con esta información nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos 60 minutos de noticias. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana aquí en este espacio de información. Agradecerles a todos los que estuvieron pendientes con nosotros, siguiéndonos en estas plataformas y redes sociales. Gracias a todos ustedes por sus comentarios. Nos vemos y nos escuchamos mañana miércoles ya, 18 de febrero, aquí en Metrópoli Noticias. Hasta pronto. Usted ya está bien informado. Aquí en Metrópoli Noticias, el epicentro de la información. Con los periodistas Ivonne López y Alberto Millán. Metrópoli Noticias. Usted ya está bien informado. Aquí en Metrópoli